Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hay dos formas, dos maneras de analizar la vida. La que dice que la política maneja las decisiones humanas y las que creen que la economía es la que se hace dueña de la decisión de las personas. Miren, la política maneja todo porque las soluciones políticas resuelven los temas económicos. Y no siempre los temas resueltos desde la economía evitan, por ejemplo, una guerra, que es una decisión política. La guerra es la continuidad política, decía Clausewitz, por otros medios. Nuestro país se debate con estas dos visiones, incluso en este programa. Nuestro analista económico dice que la economía no permite pensar y que todo pasa por ella, y nosotros decimos que son las decisiones políticas mal tomadas que han creado este clima económico. ¿Por qué esta introducción? Porque han mandado a un subsecretario, y si no lo mandaron, lo mandan en las próximas horas, a París, para decirle al Club de París que no le queremos ni podemos pagar un vencimiento de 2.000 millones de dólares, que es el saldo que tenemos, que se arrastra del año 2014 de un préstamo pedido por Kicillof cuando era ministro de Economía. Se pagaron de un remanente de 2.500 millones, 400 y algo de millones, quedaron 2.000 que hay que levantar, y se pretende trasladarlos a futuros vencimientos que por supuesto no son gratis. Todo se puede hacer, pero pagando intereses. Y entonces aquí vienen las preguntas de a quién le estamos debiendo. Bueno, es interesante saber que nosotros estamos con el Club de París, que conforman una importante cantidad de naciones, pero que nuestros acreedores, en los porcentuales que le voy a dar, son Alemania, al 37% de esos 2.000 millones, Japón, 22%, Holanda, 8,5%, España, 6,7%, Italia, 6,3%, y Estados Unidos, 6,3%. Es decir, de los países integrantes, estos son los que nos facilitaron, cuando lo pidió Kicillof, el dinero que ahora no podemos devolver. ¿Y por qué no podemos devolver? Porque todo está concentrado en pagar al Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué tenemos que pagar y concentrar nuestro esfuerzo allí? Porque Mauricio Macri, alegremente, con su ministro de Economía, que decía que teníamos un bajo nivel de deuda, nos metió en 45.000 millones de dólares sin que todavía nadie, en este gobierno, en el Parlamento y en ningún lado, le hayan pedido la rendición de cuentas que corresponde, más allá que haya sido un gobierno elegido por los votos y más allá que esté dentro de sus facultades. Pero hay algo que es violatorio de la Constitución Nacional, porque todos los préstamos lo tiene que decidir el Parlamento. Y en la Argentina, la secesión que ha hecho el Parlamento de funciones, trasladándole a los poderes ejecutivos la posibilidad de manejar los presupuestos, y estos a su vez a los ministros de Economía en su momento y a los jefes de gabinetes ahora, entonces, la verdad que no cumplen con las funciones, ni los que tienen que controlar, que son senadores y diputados, ni el Poder Ejecutivo, que tiene que consultar para endeudarlos. Y entonces aparece un Macri y nos mete en 45.000 millones de dólares como quien ve pasar un tren. Y ahí estamos, con que tenemos que pagarle primero al Fondo Monetario. Y en este juego perverso, entonces se envía al subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, que va a estar allí, se llama Ramiro Tosi, negociando para decir, miren, queremos ver cómo hacemos para no pagar, porque si tenemos que pagar, lo vamos a tener que sacar de las reservas del Fondo Monetario, es decir, vamos a tener que buscar la manera
de que se agrande la deuda con el Fondo Monetario Internacional porque nosotros no tenemos disponibilidad para pagarle 2.000 millones de dólares. Claro, dicho esto así, pone en juego todo un país que, desesperado por buscar divisas, y en lugar de resolver las urgencias, que es el bienestar de su pueblo, se ha puesto a pensar históricamente, en todos los tiempos y en todos los turnos, que había que cumplir con la deuda, cuando en realidad hay que cumplir con los que vivimos en este territorio, que nunca pedimos que nos endeuden, pero que por decisiones de caprichosos incapaces, y además muchos de ellos en la historia vinculados a las comisiones que se llevan, endeudaron a la Argentina por tiempos de los tiempos. Y esto empezó en 1955 con la caída de Perón y el ingreso al Fondo Monetario Internacional. Y desde allí no paramos nunca, hasta el 73, que volvimos a empezar a bajar la deuda, y entonces otro golpe de Estado mucho más cruento para que no nos animemos a no deber. Y en esta deuda eterna, odiosa, claro, los economistas dicen, la deuda no deja pensar. Sí, claro, pero las decisiones son políticas. Y decisiones políticas se deben tomar teniendo en claro, y el presente lo marca así, que no se puede cancelar ningún endeudamiento a costilla del pueblo, porque en funciones a que los trabajadores no tengan trabajo, esa deuda jamás se va a poder pagar. Y entonces volvemos a la misma historia de siempre. No es un problema económico, es un problema político, y no se trata de controlar la economía, sino el ciclo económico. Porque gobernar es crear trabajo, el trabajo crea buenos salarios y empleo, a mayor empleo y mayor salario, mayor consumo, a mayor consumo, dinamismo de la economía. No hay que controlar la economía, decía Perón, sino el ciclo económico. Entonces no tenemos un problema económico, tenemos un problema político de talento y de capacidad dirigencial. Y a partir de que esto no se resuelve porque lo que hay como oferta no es mejor, y si vuelven los que se fueron va a ser mucho peor, la situación argentina es caótica y no tenemos ninguna esperanza de cambiarla porque no surge nada nuevo, y lo que surge es más viejo que nunca, porque por ahí aparecen los liberales haciendo ofertas, que es la teoría más vieja de todas, la que no se probó, pero la presentan como una cosa nueva, y los chicos jóvenes que no conocen, que no leyeron, que no estudiaron, creen que Milei es una oferta diferente del pensamiento político. Es el pensamiento político más viejo de todos, y el que más fracasó en la Argentina y más pobres trajo. Ahora, claro, cuando todo esto pasa en un contexto de mediocridad dirigencial, se hace muy difícil. No digo que sea imposible, digo se hace muy difícil. Y cuando han pasado estas cosas, el pueblo ha tenido expresiones. La tuvo un 17 de octubre, la tuvo en un cordobazo, la tuvo después el Día de la Dignidad Nacional con un argentinazo. Siempre el pueblo se expresó cuando las cosas no terminaban de cerrar. Pero ¿saben qué pasa? Estas expresiones del pueblo se hicieron siempre a costilla y al dolor de los menos, o de los que menos tenían, y de los más necesitados. Entonces, si no podemos pagar 2.000 millones de dólares y alegremente mandamos a una persona para negociar y patear esto hacia adelante, es porque no hemos podido resolver ninguna de las cosas, salvo la satisfacción de decirle al fondo, vamos a cumplir con lo que ustedes piden. Y dentro de lo que el fondo pide es el aumento de las tarifas. Y dentro de los aumentos de las tarifas vamos a tener más problemas todavía, porque hay una inflación que no se puede parar, porque no la saben parar o porque no la quieren parar, y esta inflación licúa todos los sueldos que se discutan en cualquier paritaria, y entonces volvemos a desteñir la economía local, y así nunca llegaremos a cancelar el endeudamiento. Miren, si con el Rivadavia estuvimos casi un siglo para pagar, desde Rivadavia a Macri, el cambio ha sido siempre en contra de nosotros. Ahora, el problema es
que además de contar con una justicia adicta, han contado con una prensa adicta, que ha vestido a la más fea como la más bonita del baile. Y entonces nos venden soluciones y enfrente ponen a lo que dicen populismo, que nunca supe concretamente a qué se refieren lo de populismo, porque el otro, ¿qué sería? Elitismo, aristocracia, ¿qué sería lo que está enfrente del populismo? Bueno, con el mote de populismo definen lo indefendible, lo que ellos dicen que no puede ser y no puede estar. Y así escuchamos todos los días barbaridades, mientras un sector de la sociedad argentina se zambulle diariamente en su angustia en un país que tiene todo para ser potencia y que cada vez la gente vive peor. O esto se resuelve con el pueblo en la calle, o esto se resuelve con dirigentes lúcidos, o a lo mejor las dos cosas, el pueblo en la calle y ahí nace algún dirigente lúcido. Pero lo cierto es que así como estamos, vamos a estar en una permanente y constante pendiente hacia abajo, sin poder resolver los problemas, porque creemos que el compromiso es con la deuda y el compromiso es con el trabajo. Cuando uno tiene un país donde la mitad de la gente no trabaja, es imposible pagar ninguna deuda. Cuando se ha perdido la cultura del trabajo y no se la fomenta, es imposible reactivar una sociedad. Claro que un país cuando tiene tanta riqueza como el nuestro, ellos no se afligen porque nos van a cobrar con commodity, se van a quedar con el país por las deudas que se contraen, no se pagan y se aumentan en intereses. Entonces, se trata seriamente de que algún grupo de argentinos se ponga a pensar el país que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Porque así como estamos, se le va armando el camino para que vuelvan los otros y arrasen definitivamente con lo poco que queda. Hay una Argentina en disputa, hay un territorio codiciado, hay un mundo en conflicto y un sistema económico hackeado en el mundo. Y nosotros le decimos a los países que nos prestaron en el 2014 que queremos seguir pateando para adelante la deuda que no hemos podido resolver. 45.000 millones de dólares fue el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. No sabemos ni dónde está ni a dónde fue. Eso sí, Mauricio Macri sigue teniendo prensa todos los días y algunos hasta creen que puede volver a ser presidente.